Hola hermanitas, muy buenas noches. Una vez más reciba mis saludos y también les doy la bienvenida a nuestra clase de Sociedad de Socorro. Siempre deseando con la bendición de Dios se encuentren bien junto a sus familias. Y nuestra clase para esta semana es el templo y el cimiento espiritual de ustedes. Este discurso es por el presidente Russell M. Nelson, presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Este discurso es de la conferencia del año 2021 del mes de octubre. Y el subtítulo nos dice: siempre que ocurra cualquier tipo de conmoción en su vida, el lugar más seguro desde el punto de vista espiritual es vivir dentro de los límites de sus convenios del templo. En estas palabras, el presidente Nelson nos dice que nosotros cuando estemos pasando dificultades, no estemos pasando conmoción en nuestra vida, el lugar más seguro de nosotros es cómo estemos preparados espiritualmente para poder afrontar y resistir a las dificultades. Y al estar preparados espiritualmente es porque estamos viviendo dentro de los límites de los convenios que hacemos en el templo, ¿no? Los convenios que hacemos con Dios. Y estas son las palabras que el presidente Nelson nos dice. Y hermanitas, voy a compartir el discurso del presidente Nelson. Y él nos dice: mis queridos hermanos y hermanas, estoy agradecido de estar con ustedes esta mañana para compartir los sentimientos de mi corazón. Como saben, estamos realizando una importante renovación en el histórico templo de Salt Lake. Este complejo proyecto abarca un extenso esfuerzo de sus cimientos originales que han cumplido bien su función durante más de un siglo. Sin embargo, este templo debe permanecer en pie mucho más tiempo. A finales de mayo inspeccioné el progreso de este proyecto monumental. Pensé que les gustaría ver lo que mi esposa Wendy y yo vimos. Y el presidente Nelson pone un video, ¿no? Pone un video para nosotros verlo. Por eso nos dice: pensé que les gustaría ver lo que mi esposa Wendy y yo vimos. Y dice: creo que se darán cuenta de que por qué el himno "Qué firmes cimientos" has cobrado un nuevo significado para mí. Y él, durante la transmisión del video que pone el día de la conferencia, el presidente Nelson nos dice: estamos viendo los cimientos originales del templo de Salt Lake. Me encuentro debajo de lo que fue la sala del jardín. Al examinar la gran destreza presente en todo el edificio, me maravillo con lo que lograron los pioneros. Me quedo totalmente asombrado al pensar que construyeron este magnífico templo solo con las herramientas
solo con las herramientas técnicas disponibles de hace más de un siglo. Sin embargo, muchas décadas más tarde, si examinamos los cimientos de cerca, podemos ver los efectos de la erosión, hendeduras en la mampostería original y las diferentes etapas de la estabilidad de la albañilería. Ahora que soy testigo de lo que los ingenieros, arquitectos y expertos en construcción modernos pueden hacer para reforzar los cimientos originales, me quedo absolutamente maravillado. Su trabajo es asombroso. Los cimientos de cualquier edificio, en particular uno tan grande como este, deben ser lo suficientemente fuertes y resistentes como para soportar terremotos, corrosión y fuertes vientos y el inevitable asentamiento que afecta a todos los edificios. La compleja tarea de fortalecimiento que está en marcha reforzará este sagrado templo con el cimiento que resista y resistirá la prueba del tiempo. O sea, a los terremotos, ¿no? que hay, ¿no? Debido a la naturaleza. Y el presidente Nelson nos dice, no vamos a escatimar esfuerzos para darle a este venerable templo que se había vuelto cada vez más vulnerable unos cimientos que resistan las fuerzas de la naturaleza. Durante el milenio, de la misma manera, ha llegado el momento de que cada uno de nosotros implemente medidas extraordinarias, quizás medidas que nunca antes hemos tomado, para fortalecer nuestro propio cimiento espiritual. Tiempos sin precedentes exigen medidas sin precedentes. El presidente Nelson, debido a este video que él nos muestra, ¿no? Cómo están reforzando los cimientos del templo, y hace esta comparación, ¿no? Con nosotros también, que quizás estemos debilitados espiritualmente, ¿no? Y que tomemos medidas extraordinarias para fortalecer nuestro cimiento espiritual. ¿Y cuáles serían esas medidas extraordinarias? Cada uno individual, es cosa de cada uno, ¿no? Por individual ponernos metas, quizás metas que antes no hacíamos, ¿no? No hacíamos quizás seguido, o otras cosas, ¿no? Que hay muchas cosas en la iglesia, ¿no? Hay muchos, recordar, ¿no? Recordar el convenio que hemos hecho con Dios también, y qué hemos prometido a Dios, y si lo estamos guardando o no, ¿no? Darnos cuenta nosotros, ¿no? Cada una de nosotros, darnos cuenta qué no estamos haciendo. Es por ello, al no estar haciendo estas cosas que nosotros hemos prometido a Dios, al realizar las ordenanzas, ¿no? Y prometimos a Dios, hicimos convenio con Dios de guardarlos. Entonces, es eso. Si estamos débiles es porque no estamos cumpliendo con los convenios que hicimos con Dios.
Entonces, por eso el presidente Nelson hace esta comparación de los refuerzos que están haciendo en el templo, ¿no? Sus cimientos, para que puedan resistir a todas las cosas que produce la naturaleza. Y nosotros, al reforzar nuestro cimiento espiritual, vamos a poder afrontar las dificultades, vamos a poder afrontar las tentaciones, porque eso sería de nosotros ya, ¿no? Esos terremotos que son producidos por la naturaleza, nosotros vamos a tener, pero en esa manera, esas tentaciones, los desafíos que se van a presentar en nuestra vida. Pero para poder afrontar y para poder resistir a ello, tenemos que estar viviendo los convenios que hicimos en el templo. Tomar medidas extraordinarias, ya sea para leer las escrituras, ya sea a hacer nuestros ayunos, ¿no? Al hacer nuestros ayunos, al guardar el día de reposo, ¿no? Al poder ser leales con nuestro diezmo también. Entonces, y al visitar el templo y seguir haciendo ordenanzas. Entonces, de esa manera nosotros estamos reforzando nuestro cimiento espiritual. Y el presidente Nelson nos dice así: mis queridos hermanos y hermanas, estos son los últimos días. Si ustedes y yo vamos a resistir los peligros y las presiones venideras, es imprescindible que cada uno de nosotros tenga un firme cimiento espiritual, edificado sobre la roca de nuestro Redentor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es nuestra roca para nosotros poder edificar nuestro cimiento espiritual, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo es nuestro Redentor. Él está siempre con nosotros espiritualmente. Y al seguirle a Él, nosotros vamos a estar espiritualmente, vamos a estar edificados, ¿no? Y así nosotros podemos resistir a esas tentaciones, ¿no? Que puedan haber en nuestra vida. Nuestro Señor Jesucristo es nuestra ayuda. Nuestro Señor Jesucristo, Él se sacrificó por nosotros. Él se sacrificó para que nosotros podamos salvarnos también, ¿no? Para poder nosotros arrepentirnos y llegar a ser fieles a Él. Entonces, nosotros también ahí estamos haciendo algo extraordinario, ¿no? Arrepentirnos, humillarnos ante Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros podemos también, hermanitas, podemos a pensar, ¿no? En qué estamos débiles, ¿no? Y así nosotros poder seguir el consejo del presidente Nelson, ¿no? En ponernos medidas extraordinarias.
para fortalecer nuestro cimiento espiritual. Y el presidente Nelson en su discurso hace estas preguntas y dice así: así que pregunto a cada uno de ustedes, ¿cuán firme es su cimiento? ¿Y qué refuerzos son necesarios para su testimonio y comprensión del Evangelio? Nosotros a veces en nuestro testimonio decimos: yo sé que el Evangelio es verdadero, no, yo sé que las Escrituras, el Libro del Mormón, son palabras de Dios, ¿no? Mediante sus profetas que están, ¿no? Están escritos ahí. Pero también nosotros tenemos que saber qué refuerzos son necesarios para, él nos dice, qué refuerzos son necesarios para su testimonio y comprensión del Evangelio. Y esa es la pregunta que el profeta Nelson hace en su discurso. Y él nos dice estas palabras. Él nos dice así: el templo es el núcleo del fortalecimiento de nuestra fe y fortaleza espiritual, porque el Salvador y su doctrina son la esencia misma del templo. Todo lo que se enseña en el templo mediante la instrucción y el espíritu amplía nuestra comprensión de Jesucristo. Sus ordenanzas esenciales nos unen a Él mediante convenios sagrados del sacerdocio. Luego, al guardar nuestros convenios, Él nos inviste de su poder sanador y fortalecedor, y cuando necesitaremos su poder en los días venideros, se nos ha prometido que si estamos preparados, no temeremos. Esa seguridad tiene profundas implicaciones hoy día. El Señor ha declarado que a pesar de los desafíos sin precedentes de hoy, aquellos que edifican sus cimientos en Jesucristo y han aprendido a invocar su poder, no tienen por qué sucumbir a las inquietudes singulares de esta época. Las ordenanzas y los convenios del templo son antiguos. El Señor mandó a Adán y a Eva que oraran, hicieran convenios y ofrecieran sacrificios. De hecho, cada vez que el Señor ha tenido un pueblo en la tierra que obedece su palabra, le ha mandado edificar templos. Los libros canónicos están repletos de referencias a las enseñanzas, a la vestimenta, al lenguaje del templo y más. Todo lo que creemos y cada promesa que Dios ha hecho a sus hijos del convenio confluyen en el templo, en todas las épocas. El templo ha recalcado la preciada verdad de que quienes hacen convenios con Dios y los guardan son hijos del convenio. Por tanto, en la casa del Señor podemos hacer los mismos convenios con Dios que hicieron Abraham, Isaac y Jacob, y podemos recibir las mismas bendiciones. Y el profeta nos dice: los templos han formado parte de esta dispensación desde sus primeros días.
Elías el profeta entregó a José Smith las llaves de la autoridad para sellar en el templo de Kirtland. La plenitud del sacerdocio se restauró en el templo de Nabú. Y nos dice, hasta su martirio José Smith continuó recibiendo revelaciones que promovieron la restauración de la investidura y las ordenanzas del sellamiento. Sin embargo, reconoció que se necesitaba un mayor perfeccionamiento. Después de administrarle la investidura en mayo de 1842, José le dijo a Brigham Young, esto no está dispuesto de la manera correcta, pero hemos hecho lo mejor que hemos podido, dadas las circunstancias en las que nos hallamos, y yo deseo que usted tome este asunto en sus manos y organice y sistematice todas estas ceremonias. Y después de la muerte del profeta, el presidente Young supervisó la finalización del templo de Nabú y más adelante construyó templos en el territorio de Utah. En la dedicación de los pisos inferiores, el templo de Brigham Young declaró enérgicamente la urgencia de la obra vicaria del templo, cuando dijo, cuando pienso en ello, quisiera que las lenguas de 7 truenos despertasen a la gente. A partir de ese momento, las ordenanzas del templo se fueron perfeccionando gradualmente. Y nos dice que el presidente Harold B. Lee explicó por qué los procedimientos, las normas e incluso la administración de las ordenanzas del templo continúan cambiando en la Iglesia restaurada del Salvador. Y el presidente Lee dijo así, los principios del Evangelio de Jesucristo son divinos. Nadie cambia los principios y la doctrina de la Iglesia, sino el Señor mediante la revelación. Pero los métodos varían al llegar. Las instrucciones por medio de la inspiración a aquellos que presiden. Consideren cómo han cambiado la bendición y el reparto de la Santa Cena. A lo largo de los años, en los primeros días, el agua de la Santa Cena se ofrecía a la congregación en un recipiente grande, del cual todos bebían. Ahora usamos vasitos desechables individuales. El procedimiento cambió, pero los convenios siguen siendo los mismos. Y el presidente Nelson dice, reflexionen sobre estas 3 verdades. 1. La restauración es un proceso, no un evento, y continuará hasta que el Señor regrese. Hasta hoy día sigue la restauración. Y 2 es el objetivo final del recogimiento de Israel es llevar las bendiciones del templo a los hijos fieles de Dios. A medida que procuremos la forma de lograr ese objetivo de manera más eficaz,
El Señor revela más conocimiento. La restauración continúa, necesita revelación continua. Y 3 es, a medida que procuramos la forma de lograr ese objetivo de manera más eficaz, el Señor revela más conocimiento. La restauración continua necesita revelación continua. Hasta los tiempos de ahora hay revelaciones. Dios da revelaciones al presidente Russell M. Nelson para que siga dirigiendo su iglesia y también continúe la restauración del evangelio. Y el presidente Nelson nos sigue diciendo estas palabras. La primera presidencia y el quórum de los 12 apóstoles a menudo le han preguntado al Señor si hay mejores formas de llevar las bendiciones del templo a sus hijos fieles. Procuramos orientación con regularidad sobre cómo garantizar en todo el mundo la exactitud y la coherencia de la instrucción. Los convenios y las ordenanzas del templo, a pesar de las diferencias de idiomas y de culturas, bajo la dirección del Señor y en respuesta a nuestras oraciones, recientemente se han realizado ajustes en los procedimientos. Él es quien desea que ustedes comprendan con gran claridad para qué exactamente están haciendo convenios. Él es quien desea que experimenten plenamente sus sagradas ordenanzas. Él quiere que comprendan sus privilegios, promesas y responsabilidades. Él quiere que tengan perspectivas y despertares espirituales que nunca antes hayan tenido. Él desea esto para todos los participantes del templo, donde quiera que vivan. Los ajustes actuales en los procedimientos del templo y otros que se harán más adelante son una prueba continua de que el Señor está dirigiendo efectivamente su iglesia. Él brinda oportunidades para que todos nosotros reforcemos nuestro cimiento espiritual de manera más eficaz al centrar nuestra vida en Él y en las ordenanzas y los convenios de su templo. Cuando vayan a la casa de instrucción del Señor con su recomendación para el templo, con un corazón contrito y una mente inquisitiva, Él les enseñará. Si la distancia, los problemas de salud u otras limitaciones les impiden asistir al templo durante una temporada, los invito a fijarse un tiempo regular para repasar en la mente los convenios que han hecho. Si todavía no les gusta ir al templo, vayan con más frecuencia, no menos. Hermosas estas palabras del presidente Nelson. Con estas palabras sentimos el amor del presidente Nelson que nos tiene, ¿no? Nos dice,
que nosotros nos tomemos un tiempo y repasar, ¿no? Repasar en nuestra mente los convenios que hemos hecho. Y al repasar los convenios que hemos hecho, creo que nosotros vamos a tener más ganas, ¿no? De tener esas ganas de regresar al templo, de regresar más seguido. Y también estas otras palabras que nos dice, que si todavía no les gusta ir al templo, ¿no? Todavía no les gusta ir al templo, vayan con más frecuencia, no menos. Y entonces, hermanitas, el presidente Nelson nos sigue hablando estas palabras y dice: permitan que el Señor, mediante su Espíritu, les enseñe y los inspire allí. Les prometo que con el tiempo el templo se convertirá en un lugar de seguridad, consuelo y revelación. Y nos dice: si me fuera posible hablar personalmente con cada joven adulto y cada joven adulta, les suplicaría que buscaran una compañera o un compañero con quien se puedan sellar en el templo. Quizás se pregunten qué diferencia marcará esto en su vida. Les prometo que marcará una diferencia enorme al casarse en el templo y regresar con frecuencia. Serán fortalecidos y guiados en sus decisiones. Si pudiera hablar con cada esposo y cada esposa que aún no se han sellado en el templo, les suplicaría que dieran los pasos necesarios para recibir esa ordenanza culminante que cambia vidas. Marcará eso una diferencia. Únicamente si quieren progresar para siempre y estar juntos para siempre. Desear estar juntos para siempre no lo hará realidad ninguna otra ceremonia o contrato, sino las ordenanzas del sellamiento en el templo. Y también nos dice: si pudiera hablar con cada hombre y cada mujer que anhelan el matrimonio, pero que aún no han encontrado su eterno compañero o compañera, los instaría a que no esperen a casarse para recibir la investidura en la casa del Señor. Empiecen ahora a aprender y a experimentar lo que significa estar armado con el poder del sacerdocio. Y a cada uno de ustedes que han hecho convenios en el templo, les ruego que de manera devota y constante procuren comprender los convenios y las ordenanzas del templo. Se abrirán puertas espirituales, aprenderán a separar el velo entre el cielo y la tierra, a pedir a los ángeles de Dios que estén con ustedes, y la mejor forma de recibir guía de los cielos. Sus esfuerzos diligentes por hacerlo
reforzarán y fortalecerán su cimiento espiritual. Y dice, mis queridos hermanos y hermanas, cuando termine la renovación del templo de Salt Lake, en caso de terremotos, no habrá lugar más seguro en todo el Valle del Lago Salado que en el templo interior, que en el interior de ese templo. Del mismo modo, siempre que ocurra cualquier tipo de conmoción en su vida, el lugar más seguro desde el punto de vista espiritual es vivir dentro de los límites de sus convenios del templo. Y el profeta Nelson nos sigue hablando, nos dice, créanme cuando les digo que si su simiente espiritual está edificado firmemente en Jesucristo, no tienen por qué temer. Si son fieles a los convenios que hicieron en el templo, el poder de Él los fortalecerá. Entonces, cuando ocurran terremotos espirituales, podrán mantenerse firmes, porque su cimiento espiritual es firme e inamovible. Y el presidente Nelson termina su discurso diciendo estas palabras. Los amo, queridos hermanos y hermanas. Sé estas verdades. Dios nuestro Padre Celestial quiere que ustedes elijan volver a casa con Él. Su plan de progreso eterno no es complicado y respeta el albedrío de ustedes. Son libres de elegir quiénes serán y con quién estarán en el mundo venidero. Y hermanitas, he culminado compartiendo el discurso del presidente Nelson. Y este discurso está muy hermoso y sentimos en este discurso al estar leyendo he sentido el amor del profeta hacia nosotros. Este discurso ya ha sido dado hace unos meses, pero me parecía que estaba casi al frente hablando, ¿no? Y estas son palabras del profeta Nelson para nosotros, porque quiere lo mejor para nosotros, quiere nuestro bien, quiere que estemos bien, ¿no? Y por eso estos consejos y todas estas palabras que nos da en su discurso. Y nosotros poder volver a leerlo o volver a escucharlo para comprender y darnos cuenta qué nos falta por hacer para reforzar nuestro cimiento espiritual. Sé que nuestro Salvador, nuestro Padre Celestial, nos ama. Sé que ellos dirigen su iglesia por intermedio del profeta Nelson. Sé que el presidente Nelson recibe revelaciones de Dios para que nos dirija a nosotros. Y nosotros tenemos que ponernos a pensar, ¿no? Y recordar los convenios que hemos realizado en el templo, que hemos prometido a Dios, y ver qué nos falta por hacer, ver que nuestros cimientos espirituales ya están debilitándose y poder reforzarlo, podernos poner medidas extraordinarias que antes no hemos hecho y que ahora lo hagamos. He tenido
bastante, yo he podido sentir estas palabras del profeta Nelson. Me han llegado a mi corazón. He sentido cuánto amor para nosotros de nuestro profeta. Y hermanitas, lo que nosotros podemos hacer es seguir el consejo del profeta Nelson. Sé que estoy en el Evangelio verdadero de nuestro Padre Celestial. Y sé que para nosotros llegar de nuevamente a su presencia, nuevamente estar a su presencia de Él, nosotros debemos recordar esos convenios que hicimos con Él, que le prometimos a Él, y nosotros poder cumplir y obedecerlos y reforzarlos. Y hermanitas, todo esto comparto con ustedes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.